Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos de lleno en un drama turco que ha logrado cautivar a una audiencia global, tocando fibras sensibles y despertando pasiones. Si son amantes de las historias que tejen intriga, romances que arden con intensidad, giros argumentales que te dejan sin aliento y personajes tan complejos como la vida misma, prepárense, porque hoy vamos a desgranar el misterio y la emoción detrás de Hande y Kerem, fuga secreta a un destino que cambió todo. ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué es lo que puede empujar a dos personas a abandonar todo lo que conocen, todo lo que han construido, en un acto de valentía o desesperación? ¿Qué secretos oscuros o anhelos profundos pueden esconderse bajo la fachada de una relación aparentemente idílica, o quizás, solo aparentemente normal? Pues bien, en este vídeo, nos embarcaremos precisamente en esa exploración. Acompáñennos mientras desentrañamos los intrincados hilos de esta fascinante trama, analizamos las motivaciones, los miedos y las esperanzas de sus protagonistas, y sobre todo, buscamos entender por qué este escape secreto, este acto de rebeldía, tuvo un impacto tan sísmico y transformador en sus vidas. Y antes de que nos zambullamos en las profundidades de esta historia, no olviden demostrar su apoyo dándole a ese botón de suscripción, ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros y nos permite seguir trayéndoles los mejores análisis de series y películas. Y por supuesto, activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Estamos absolutamente seguros de que este viaje a través del mundo de Hande y Kerem les va a encantar. La premisa de Hande y Kerem, fuga secreta a un destino que cambió todo, nos presenta, de entrada, a dos almas que a pesar de sus circunstancias, se sienten como almas gemelas. Hande y Kerem se encuentran de pronto atrapados en un torbellino de circunstancias, un vórtice que sin previo aviso, los obliga a tomar una decisión drástica, una que desafía la lógica y las convenciones: desaparecer. Imaginen esto por un momento, viven vidas que a ojos externos parecen normales, quizás con sus pequeñas frustraciones, sus anhelos callados, pero nada que pudiera siquiera insinuar una huida inminente. Y entonces, de repente, por una constelación de razones que la trama irá revelando gradualmente, sienten una necesidad imperiosa, una urgencia vital, de dejar atrás su realidad, sus responsabilidades, sus vidas tal y como las conocían, para embarcarse en un viaje clandestino, un éxodo silencioso hacia un destino desconocido. Lo verdaderamente fascinante de esta historia es precisamente ese destino que cambió todo. No se trata, en principio, solo de escapar de un problema acuciante, de huir de una situación insostenible, sino de buscar activamente algo nuevo, una nueva oportunidad, un refugio seguro, o quizás, y esto es crucial, una profunda redención. Empecemos por desentrañar el enigma de Hande. ¿Quién es ella realmente? En la superficie podría parecer la joven soñadora, aquella que anhela un horizonte más amplio, algo que trascienda lo convencional, lo preestablecido. O alternativamente podría ser una mujer acorralada, asfixiada por las implacables presiones sociales, familiares o incluso económicas. Es absolutamente crucial para comprender la magnitud de su decisión, entender su personalidad, sus deseos más profundos y aquello que la impulsa. ¿Es simplemente una impulsiva que actúa sin medir las consecuencias, una fuerza de la naturaleza que se deja llevar por el momento? ¿O es que detrás de una aparente fragilidad, se esconde una fuerza inquebrantable, una resiliencia forjada en el fuego de la adversidad? Los guionistas con maestría nos presentan a Hande de una manera que nos invita a empatizar con ella desde los primeros compases de la historia. Somos testigos de su lucha interna, de sus dilemas morales, de sus momentos de duda, y cómo la relación con Kerem se convierte, de manera cambiante, en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, o, en otros momentos, en la chispa que enciende la llama de su rebelión. Y luego está Kerem. Un hombre que, al igual que Hande, parece habitar una vida estructurada, ordenada, pero que, como la mayoría de nosotros, guarda sus propios secretos, sus propias batallas internas. ¿Es él el verdadero instigador de esta fuga, el cerebro detrás de la estrategia, el arquitecto del plan? ¿O es más bien un compañero, un cómplice impulsado por un amor profundo, una lealtad inquebrantable hacia Hande, o quizás por una desesperación compartida? La dinámica entre ellos, ese equilibrio delicado y a menudo volátil, es el motor principal que impulsa la trama. Observamos cómo sus miradas se cruzan, cargadas de un entendimiento tácito, cómo sus manos se buscan, un gesto de consuelo y conexión, como sus miedos, que en la soledad los paralizarían, parecen disiparse o por el contrario, intensificarse cuando están juntos. Kerem en muchos instantes asume el rol del protector,
aquel que intenta trazar el camino más seguro, el que busca minimizar los riesgos. Pero también es el que puede dejarse arrastrar por la pasión desbordante, por la urgencia del momento, y tomar decisiones arriesgadas que ponen en jaque su supuesta cautela. Es precisamente esta dualidad, esta complejidad inherente a su ser, lo que hace a su personaje tan cautivador y difícil de predecir. Ahora entramos en el meollo de la cuestión, el destino que cambió todo. ¿A dónde van exactamente? ¿Qué es lo que encuentran al llegar a este nuevo lugar? Esta parte del guión es absolutamente fundamental para la evolución de la historia, para su clímax y desenlace. No se trata de un destino elegido al azar, es un lugar que, de manera deliberada, representa una ruptura total, un quiebre definitivo con su pasado. Podría ser un lugar idílico, un paraíso terrenal donde creen poder renacer, una isla remota, ajena al mundo y a sus problemas, una ciudad cosmopolita y anónima donde pueden reinventarse sin ser reconocidos, o incluso, en un giro más oscuro, un lugar inhóspito donde la lucha por la supervivencia se convierte en su único objetivo. Lo que importa, lo que define este destino, es que este nuevo entorno los desafía en todos los niveles. Los obliga a enfrentarse a sí mismos, a sus propias debilidades, a sus verdaderos deseos, y a su relación de una manera que nunca antes habían experimentado. Es allí, en ese crisol, donde las máscaras caen, las verdades más ocultas salen a la luz y las verdaderas personalidades, despojadas de artificios, emergen con una fuerza arrolladora. Los conflictos que habrán de enfrentar en este nuevo destino son, como era de esperar, variados y complejos. Podemos imaginar conflictos externos, la cruda dificultad de adaptarse a un entorno desconocido, la escasez de recursos básicos que pone a prueba su ingenio y su resistencia, la aparición de nuevos personajes que intencionalmente o no, complican su situación y amenazan con exponerlos, o incluso la constante amenaza de ser descubiertos y devueltos, arrastrados de vuelta a sus vidas anteriores, a sus viejas cadenas. Pero sin duda alguna, los conflictos internos son aún más potentes, más devastadores. ¿Comienzan a surgir dudas insidiosas sobre la decisión que tomaron? ¿Se dan cuenta con un escalofrío de que quizás no se conocen tan bien como creían, que su comprensión mutua era superficial? Las tensiones pueden escalar entre Andy y Kerem, creando grietas en el muro que construyeron juntos. Las viejas heridas que creían sanadas, pueden reabrirse con una fuerza renovada, y las inseguridades más profundas pueden aflorar, amenazando con erosionar los cimientos de su vínculo. Este es el momento crítico, el punto de inflexión en el que la relación se pone a prueba hasta sus límites, y es fascinante ser testigos de cómo manejan la inmensa presión. Un aspecto fundamental de esta narrativa, y uno que resuena con fuerza en el espectador, es el profundo desarrollo de los personajes. A través de esta fuga audaz, Andy y Kerem se ven forzados, casi obligados, a crecer. Descubren fortalezas internas que jamás imaginaron poseer, capacidades latentes que salen a la superficie en los momentos de mayor necesidad. Al mismo tiempo enfrentan debilidades que les resultan dolorosas, fallos de carácter que les obligan a una introspección brutal. Redefinen sus objetivos en la vida, sus prioridades cambian radicalmente. La huida, en lugar de ser simplemente un acto de evasión, se transforma en un viaje épico de autodescubrimiento. Se dan cuenta de lo que realmente valoran, de quiénes quieren ser en el futuro, y sobre todo, de si su amor es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente puro, como para superar todos los obstáculos que el destino les ponga enfrente. Y por supuesto, los secretos. Los secretos, como fantasmas del pasado, juegan un papel crucial y, a menudo, determinante en la trama. ¿Qué es lo que los obligó realmente a huir? ¿Había algo que debían esconder a toda costa, algo que evitar, un peligro inminente? Quizás no solo huían de un futuro incierto y aterrador, sino también de un pasado que los perseguía incansablemente, un pasado con cuentas pendientes. Las revelaciones, cuando llegan, pueden ser impactantes, devastadoras, obligando a los personajes, y por extensión a los espectadores, a replantearse todo lo que creían saber, a cuestionar sus propias percepciones. Estos secretos, a menudo bien guardados, pueden ser la clave para comprender la profundidad de su desesperación, la magnitud de su valentía y la audacia de su arriesgado plan. La cinematografía y la música en este tipo de dramas turcos suelen ser elementos que elevan la experiencia narrativa a un nivel superior, convirtiéndose en protagonistas silenciosos de la historia. Imaginen las tomas panorámicas del nuevo destino, esos paisajes vastos y a menudo impresionantes, que transmiten esa poderosa sensación de libertad recién adquirida. De un nuevo comienzo lleno de promesas.
Contrastando con planos más íntimos, cargados de tensión y emoción, cuando los conflictos internos o las discusiones surgen entre ellos, esos momentos en los que la cámara se acerca para captar la más mínima expresión, la más sutil mirada. La banda sonora, a menudo melancólica y épica a la vez, acompaña a la perfección los momentos de reflexión profunda, de pasión desbordante y de peligro inminente. Cada detalle visual y sonoro está meticulosamente cuidado para sumergirnos completamente en la historia, para hacernos sentir parte de la odisea de Andy y Kerem. Ahora pensemos en el impacto que esta huida tuvo en sus vidas. No fue una simple aventura pasajera, un capricho efímero. Fue sin lugar a dudas un punto de inflexión, un antes y un después. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual, ni para ellos ni para las personas que dejaron atrás. Tal vez contra todo pronóstico encontraron esa felicidad esquiva que tanto anhelaban, esa paz interior que buscaban desesperadamente. O quizás, y esta es una posibilidad igualmente real, descubrieron que la libertad absoluta no es gratuita, que viene con un precio, a menudo muy alto. La historia, en su esencia, nos enseña una lección valiosa, que a veces, para encontrar la verdadera versión de nosotros mismos, para alcanzar nuestro máximo potencial, debemos estar dispuestos a romper con lo establecido, a desafiar las normas, y a enfrentarnos a lo desconocido, incluso cuando el miedo nos paraliza. Podríamos pasar horas especulando sobre diferentes finales, tejiendo escenarios alternativos. ¿Terminan juntos, fortalecidos por las adversidades, más unidos que nunca? ¿O es que tras la prueba, se dan cuenta de que sus caminos, aunque entrelazados por un tiempo, deben separarse para que cada uno pueda encontrar su propio destino? O tal vez el destino, con su habitual imprevisibilidad, les reserva una sorpresa final que ninguno de los dos, por más que lo hubieran planeado, podía prever. La verdadera belleza de estas historias, de estos dramas que tocan el alma, es que nos invitan a la reflexión profunda sobre nuestras propias vidas, nuestras propias fugas metafóricas, y las decisiones cruciales que a menudo, sin darnos cuenta, nos marcan para siempre. Para resumir, Andy y Kerem, fuga secreta a un destino que cambió todo, es una historia que trasciende la etiqueta de un simple romance. Es en realidad un estudio profundo y conmovedor sobre la valentía extrema, la desesperación que empuja a límites insospechados, la incansable búsqueda de la felicidad y las intrincadas, a veces dolorosas, pero siempre fascinantes, relaciones humanas. Vimos cómo Andy y Kerem, impulsados por fuerzas invisibles que operan en la vida, o por un amor tan poderoso que desafía toda lógica, decidieron apostar todo en una huida audaz hacia lo desconocido. Exploramos sus complejas motivaciones, los innumerables desafíos que enfrentaron en su nuevo y transformador entorno, y cómo esta experiencia radical los moldeó, los redefinió para siempre. La clave de su viaje, el epicentro de su metamorfosis, radicó precisamente en ese destino que cambió todo, un lugar que con su crudeza y su belleza, los obligó a confrontar sus miedos más profundos, sus secretos mejor guardados y, finalmente, la verdadera y compleja naturaleza de su vínculo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado sumergiéndonos juntos en el intrigante y apasionante mundo de Andy y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les pareció la decisión de huir? ¿Creen que tomaron la decisión correcta, o fue un acto imprudente? ¿Qué teorías tienen sobre los secretos que guardaban? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Estoy deseando leerlos. Su participación activa es lo que hace que este canal sea un espacio tan especial y dinámico. Y si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido de este tipo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas y televisivas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.